aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al tercer encuentro del curso para entender la explotación capitalista. Antes de arrancar, les recuerdo que dentro del campus están habilitados los foros para dudas, consultas e intercambios. Para participar en los foros primero tienen que inscribirse en el curso dentro del campus y ahí nos pueden escribir durante la semana y vamos a ir respondiendo las dudas que haya. Bueno, para arrancar con este encuentro, como recordarán, en los encuentros anteriores comenzamos viendo varios conceptos: qué es la explotación, qué son las clases sociales, qué son las fuerzas productivas, qué son las mercancías, cómo funciona esto dentro del capitalismo. Y en el segundo encuentro vimos un concepto fundamental para este curso, que es la plusvalía. Como dijimos ahí, toda la ganancia que obtienen los empresarios, que es lo que los motiva a la producción, surge de esta plusvalía. Las trabajadoras, los trabajadores, producimos durante nuestra jornada laboral el equivalente a nuestro salario y también, además, todo lo que se llevan los patrones. Bueno, para los capitalistas ninguna ganancia de todos modos es suficiente y siempre buscan aumentarla, incrementarla. Hoy vamos a ver las distintas formas que analiza Marx de cómo los capitalistas aumentan esta plusvalía. Esto también lo pueden leer en el libro para entender la explotación capitalista, que es el libro que recomendamos para seguir este curso. Entonces, ¿cuáles son estas maneras de aumentar la plusvalía? Bueno, comenzamos con la plusvalía absoluta. Podemos decir que es la más visible, es cuando los capitalistas logran aumentar la jornada laboral. Esto lo vamos a ver ahora mejor, pero antes los invito a que veamos el siguiente video. Pero los capitalistas, empujados por la competencia entre ellos, siempre quieren más. Uno de los mecanismos para aumentar la explotación de los trabajadores es la extensión de la jornada laboral. Durante las mismas horas que antes, el obrero produce lo necesario para cubrir su salario. Pero luego su jornada laboral se extiende. Los patrones pueden quedarse ahora con el valor producido en una cantidad mayor de horas no pagas. El capitalismo convierte al obrero en una mercancía, la fuerza de trabajo. El capitalista compra la fuerza de trabajo para apropiársela íntegramente y disponer así de la única mercancía que durante su uso, durante el proceso de trabajo, genera un nuevo valor. Por eso, intenta utilizar al máximo sus capacidades. Las condiciones de uso de esta mercancía, los ritmos de trabajo y la duración de la jornada no están dados previamente, sino que dependen de la fuerza relativa de los que negocian, es decir, del capitalista y del obrero. Como decíamos antes, una de las maneras de aumentar la plusvalía es justamente la extensión de la jornada laboral. Como habíamos visto en los encuentros pasados, el trabajo que los obreros, que las obreras realizan está dividido en lo que denominamos el tiempo de trabajo necesario, es decir, el que necesitan para su subsistencia y la de sus familias, y el tiempo de trabajo excedente, o sea, es el tiempo durante el cual la fuerza de trabajo genera el valor del que se apropia la clase dominante. Esto es lo que llamamos plusvalía. Al aumentar, al extenderse la jornada de trabajo, simplemente lo que está aumentando es esa proporción de tiempo donde se genera la plusvalía que se apropia el capitalista. Bueno, veámoslo mejor con un ejemplo. Estamos en una fábrica de cualquier rama que se les ocurra y nos encontramos con un capitalista que logra
quitarle a un trabajador 15 minutos durante su momento de descanso, de almuerzo, y logra quitarle otros 15 minutos a la salida. Si hacemos la cuenta en una semana laboral de, por ejemplo, 6 días, eso nos da 180 minutos. Si eso lo calculamos mensualmente, son 13 horas. Si seguimos haciendo los cálculos, en un año tenemos que el capitalista le roba a cada trabajador 156 horas. ¿Saben cuánto significa 156 horas? Son 20 días de una jornada de 8 horas de trabajo, es decir, casi un mes. Imagínense si eso lo multiplicamos por la cantidad de trabajadores que pueda tener ese establecimiento, esa fábrica. Entonces, esos pequeños robos, hurtos individuales y cotidianos nos dan como resultado un enorme robo. Ahora bien, actualmente hay leyes que limitan la jornada laboral, pero esto no fue siempre así. Y de hecho sigue siendo hoy en día parte de las luchas que hay entre patrones y trabajadores. Para los empresarios, desde siempre, cualquier planteo por parte de los trabajadores de limitar la jornada laboral son como un atentado a lo que ellos entienden como su derecho a utilizar y exprimir al máximo una mercancía, que es justamente la fuerza de trabajo. Y acá, como dice Marx, hay dos derechos encontrados, ¿sí? A este de los capitalistas se enfrenta el de los trabajadores. Para nosotros, cada minuto trabajado es un minuto robado a nuestro descanso, a tiempo a nuestras relaciones personales, a nuestro descanso, al estudio, a lo que querramos. Y acá hay una frase muy buena que usa Marx, que dice que cuando se enfrenta un derecho contra un derecho, decide la fuerza. Y esto lo vimos a lo largo de la historia y lo seguimos viendo actualmente. Por ejemplo, hablando de jornada laboral, la conquista justamente de la jornada de 8 horas no fue resultado de ninguna lucha pacífica. Al contrario, en muchos países se enfrentó a la clase obrera que daba justamente sus primeros pasos en su organización a través de este reclamo y se enfrentó al Estado, a las patronales, y justamente es lo que recordamos cada 1 de mayo con los mártires de Chicago. Pero, como ya dijimos, esto no es cosa del pasado. Pensemos que incluso existiendo las limitaciones a la extensión de la jornada laboral que mencionábamos antes, gran parte de la clase trabajadora tiene hoy jornadas mucho más largas que las que tenía décadas atrás. Y incluso a pesar de que aumentaron las fuerzas, se desarrollaron las fuerzas productivas que, como recordarán, decíamos en otros encuentros, esto hace que se necesite menos tiempo para producir todos los bienes que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Con los enormes avances que hay hoy en día en la ciencia y en la técnica, incluso se podría perfectamente pensar que podríamos trabajar todos y trabajar menos horas, pero como también sabemos, todos estos avances que estamos contando se utilizan para beneficio de un puñado de capitalistas y no para el conjunto de la sociedad, y desde ya estos capitalistas no están dispuestos a resignar ni siquiera un poco de sus ganancias, e incluso al contrario intentan constantemente incrementarlas. Entonces, cualquier disminución de la jornada de trabajo significa directamente para ellos afectar sus intereses. Ahora bien, la extensión en sí misma de la jornada laboral tiene límites, ¿sí? Uno es el que es más evidente, es el límite físico. Es decir, que por mucho que el patrón quiera alargar la jornada de trabajo, el trabajador, la trabajadora, en algún momento tiene que volver a su casa, descansar, alimentarse, bañarse de mínima para poder volver al día siguiente a trabajar. El otro límite está relacionado con lo que decíamos antes, y es el que puede poner la propia clase obrera. O sea, depende de la relación de fuerzas entre las clases. Los capitalistas buscan constantemente imponer ese incremento de la jornada de distintas maneras. Lo hemos visto, lo vemos, cuando intentan avanzar, por ejemplo, en leyes de flexibilización laboral para, si pueden, para la clase obrera de conjunto, y cuando no les es posible, avanzar sobre determinadas ramas, determinados convenios, etc. Y justamente su imposición o no depende en gran medida de esta capacidad de la clase obrera para enfrentarlas. Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so. Ma Piatra, vieni qua, vieni a parlare al microfono. Vieni al microfono. Vieni qua. Parla per un momento solo. Lo studente
Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono a noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che taglia le distese, ¿Qué les pareció? Muy gráfica la escena de esta película, ¿no? Si no la conocen, es La clase obrera Valparaíso, es una película italiana del año 71. Para los que no la vieron, se encuentra muy fácil en internet. Sin adelantar ni spoilear demasiado, habrán visto que es una escena muy impactante en la película, donde, bueno, vemos cómo este trabajador expresa, cómo toma conciencia de la explotación que sufre él, sus compañeros, de las largas horas de trabajo, los extensos y agotantes ritmos de trabajo. Y si bien esto es una imagen de ficción que tiene más de 40 años, es totalmente vigente y es perfectamente lo que le puede pasar a cualquiera de ustedes en una fábrica, en un call center, en cualquier empresa. Bueno, entonces, si la extensión de la jornada laboral tiene límites, ¿de qué otras maneras pueden los capitalistas quedarse con una proporción mayor de trabajo excedente, es decir, de plusvalía? Bueno, esto es posible si logran reducir el valor de la fuerza de trabajo. ¿Pero esto qué significa? Que los empresarios logren pagar menos a cada trabajador o trabajadora que emplean, pero sin dejar de pagarles lo que vale su fuerza de trabajo. Dicho así, puede parecer un poco complejo, pero ahora vamos a tratar de ir viéndolo paso a paso. Lo que tenemos es un proceso por el cual los capitalistas logran disminuir el tiempo de trabajo necesario dentro de la jornada laboral, que, habíamos dicho anteriormente, es el tiempo que el trabajador dedica para reponer el valor de su fuerza de trabajo. ¿Y qué es lo que hace que este valor se reduzca? Bueno, esto solo puede darse si los capitalistas logran reducir el valor de los bienes salario. ¿Qué queremos decir con los bienes salario? Bueno, estamos hablando de los productos que las familias necesitan para subsistir y son los que se encuentran contemplados justamente en el salario, de ahí su nombre. Recordamos que el valor de la fuerza de trabajo representa todo aquello que el trabajador necesita gastar día a día para volver a presentarse a trabajar al día siguiente. ¿Esto qué incluye? Incluye ropa, comida, alquiler, el pago de servicios, transporte, garantizar la educación y la salud para sus hijos. O sea, todo esto calculado mensualmente es lo que representa ese valor de la fuerza de trabajo, es lo que podemos asociar a la llamada canasta familiar. Bueno, la cuestión es que los capitalistas pretenden abaratar constantemente o pagar menos por la fuerza de trabajo que contratan. Y acá es importante aclarar una cosa. En este momento, por lo menos con este punto, no queremos decir que los empleadores le paguen a los trabajadores un salario por debajo, más bajo, que implique que no puedan cubrir esas necesidades, que como ya vimos son necesidades que están establecidas de manera social e histórica, es decir, que van variando a través del tiempo. Desde ya que esto también existe, pero en este caso de lo que estamos hablando es cómo esas necesidades son cubiertas, pero resultan abaratadas. La introducción por parte de los capitalistas de nuevas tecnologías al proceso productivo logra que los obreros produzcan más mercancías en el mismo tiempo. En la medida en que aumenta la productividad del trabajo, no solo se logra que se produzca más en un tiempo menor, sino que también se consigue que los obreros necesiten menos tiempo para producir el equivalente en dinero de los bienes necesarios para subsistir, su salario. Entonces, se logra acortar el tiempo de trabajo socialmente necesario para la manutención del obrero. Esto permite
extender el tiempo de trabajo excedente, es decir, las horas de trabajo no pagadas. Como vimos en este video, para que sea posible que el valor de la fuerza de trabajo resulte rebajado, lo que tiene que producirse es un aumento en la fuerza productiva del trabajo. Es decir, que se tiene que dar una incorporación de nueva y más moderna maquinaria y también nuevas formas de organizar el trabajo para reducir el tiempo de producción de los bienes y también disminuir tiempos muertos. Dicho de otra manera, esto es mayor explotación. ¿Pero dónde? Se tiene que producir en las ramas de producción de los bienes salario, que son los que hablábamos antes, que están incorporados en el salario, y como resultado de esto se da este abaratamiento de estos productos. O sea, mayor fuerza productiva significa menos tiempo para producir la mercancía. Lo vemos con un ejemplo en la producción del pan. Si nosotros tenemos que se aumentara la fuerza productiva en todos los eslabones, ese pan al final del proceso va a valer menos. Si este ejemplo se replica también en otras ramas que producen estos bienes salarios de los que hablábamos, esto va a significar que las trabajadoras, que los trabajadores de todas las ramas de la economía van a necesitar menos tiempo de trabajo para cubrir el equivalente al valor de esos bienes salarios. Esta es la manera en la que disminuye el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, los capitalistas solo pueden reducirlo si logran que los bienes que están incorporados en el salario puedan ser elaborados con menor tiempo de trabajo socialmente necesario. Bueno, todo esto último que expliqué es lo que denominamos plusvalía relativa. Al abaratarse el valor de la fuerza de trabajo, se reduce este tiempo de trabajo socialmente necesario dentro de la jornada laboral, lo que da un incremento en el trabajo excedente, es decir, en la plusvalía. En este caso, lo que vamos a tener es que la duración de la jornada laboral no cambia, sigue siendo la misma, y lo que se produce es una redistribución del tiempo al interior de esa jornada de trabajo, ¿sí? Un tiempo que antes era tiempo necesario se convierte en tiempo excedente. Entonces, bueno, lo repito para que quede más claro. Una parte del tiempo que hasta ahora el obrero utilizaba para producir el equivalente a su salario, o sea, trabajo necesario, se convierte en tiempo de trabajo para el capital, trabajo excedente. Para el trabajador, para la trabajadora, durante el día esto no cambia. Sigue trabajando la misma cantidad de horas y a fin de quincena, a fin de mes, recibe un salario que le permite, le sigue permitiendo cubrir sus necesidades, ¿cierto? Ahora, cada día, aunque no lo note, aunque no se entere, enriquece un poco más al patrón con su trabajo. Ahora bien, este incremento en la plusvalía relativa no es una decisión planificada ni premeditada de los empresarios. Como ya dijimos en encuentros anteriores, los capitalistas no se rigen por ninguna planificación de la economía, muy por el contrario, cada uno toma las decisiones de manera independiente, buscando sencillamente incrementar su cuota en el mercado, vender más barato para ganarle a los empresarios con los que compite, etc. Y de esta manera ir aumentando sus ganancias. Es a causa de esta competencia entre aquellos capitalistas que producen los mismos bienes que se da este proceso que mencionábamos antes. Entonces, ¿cómo llegamos a esta reducción? Bueno, la competencia justamente entre los capitalistas es la que los lleva, como decíamos antes, a esta incorporación de nueva maquinaria y tecnología y a esta implementación de nuevos procesos en la organización del trabajo que llevan a reducir el tiempo de producción de los bienes y a reducir esto de tiempos muertos, y de esta manera logran aumentar la productividad. Esa competencia va a ser lo que finalmente termine dando como resultado esta ampliación de la plusvalía relativa cuando este proceso se dé en la producción de los bienes que ingresan a la canasta de las y los trabajadores. Y acá agregamos que aquel capitalista que innovó antes que el resto se beneficia con una ventaja adicional, ¿sí? Obtiene
lo que denominamos plusvalía extraordinaria, que va a desaparecer en el momento que esta innovación comience a generalizarse en el resto de la producción y ese capitalista ya no cuente con una ventaja, digamos, en relación a sus competidores. No vamos a profundizar acá más en este concepto, pero sí les sugerimos que lo lean en la introducción del libro para entender la explotación capitalista. Hay un ejemplo bastante más descriptivo de cómo llegamos desde de esta competencia entre empresarios que termina dando como resultado este abaratamiento de la fuerza de trabajo y aumenta la plusvalía relativa. Y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir en el foro si les quedan dudas y iremos respondiendo. Resumiendo, los capitalistas buscan aumentar entonces la apropiación de la plusvalía y encontramos dos formas. La plusvalía absoluta, que significa el incremento de la plusvalía a través de la extensión de la jornada laboral, y la plusvalía relativa, que es el mecanismo a través del cual se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de los bienes incorporados en la reproducción del obrero. Y acá quiero detenerme un momento para hacer una última aclaración antes de despedirnos, y es que si bien nosotros analizamos estos dos procesos como dos esferas separadas, de manera más bien analítica para comprender cómo funciona cada uno, sin embargo, en la realidad son dos maneras de aumentar la plusvalía que coexisten, ¿sí? Son dos mecanismos que se dan bastante de manera simultánea, más allá de que sí, en algún momento histórico o en alguna rama de producción en particular pueda prevalecer uno sobre el otro. Lo que vemos diariamente es cómo los capitalistas buscan lograr en realidad mayor productividad posible durante la jornada de trabajo, intensificando constantemente los ritmos de producción, aumentando la jornada, incluso muchas veces a costa de nuestra salud, de nuestras vidas. Pero además también vemos todos los días cómo los capitalistas no tienen ningún reparo en pagar incluso salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Seguramente a muchos de ustedes que están acá escuchando les pagarán menos horas por las que realmente trabaja. Muchos de ustedes están contratados con convenios que no son los que les corresponde. En la Argentina hay millones de trabajadores que se encuentran directamente sin ningún tipo de contrato, ni que hablar de los sectores que trabajan en lo que podríamos llamar semiesclavitud, porque el capitalismo también se aprovecha, por ejemplo, de que son extranjeros. También vemos cómo las cuestiones de género atraviesan todo esto. ¿A cuántas de ustedes les pagan menos, por ejemplo, que sus compañeros de trabajo varones, o no acceden a determinadas categorías por ser mujeres? Y podemos seguir sumando. Y en este último tiempo, durante la cuarentena y durante la pandemia, se vio muy en evidencia y muy crudamente cómo a los capitalistas tampoco les interesa resguardar nuestra vida, nuestras condiciones de salubridad e higiene, y cada día queda más demostrado lo poco que vale la vida de los trabajadores para los capitalistas. Pero lo que también se pone de manifiesto, y es lo que muestra el análisis de Marx, y es que incluso sin todo esto último que mencioné recién, aún los capitalistas aún así tienen formas de aumentar la explotación. Y ahora sí, para ir cerrando, todo lo que vimos hoy refiere a cómo los capitalistas intentan avanzar en aumentar sus ganancias constantemente, pero también mencionamos que uno de los límites que eso tiene es justamente el que pone la clase obrera, ¿sí? La clase trabajadora. Primero, las maneras más elementales, robándole tiempo al patrón, pero a lo largo de la historia también vimos cómo la clase obrera se organiza. Esto lo vamos a profundizar en el próximo encuentro, así que los esperamos para el próximo encuentro, que es la lucha de clases entre capitalistas y trabajadores. Y les recordamos, como ya dijimos varias veces, si tienen dudas, consultas, nos pueden escribir en los foros y ahí iremos respondiendo cualquier interrogante.